ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces ahora vamos a estudiar, después de haber visto el crecimiento numérico, que fue lo que vimos en el verso 7 del capítulo 6 de Hechos, crecimiento numérico. Y ya dijimos, estamos repasando, dijimos que el crecimiento numérico es absolutamente necesario. Que dijimos ya que no es cierto que cuando se predica la verdad el número se reduce, debiera aumentar. Sin embargo, el crecimiento numérico no es lo único que indica la salud de una iglesia. Puede una iglesia estar creciendo en número y no estar creciendo realmente en el espíritu. Usted sabe que la iglesia más numerosa no necesariamente es la iglesia correcta. Me refiero a las iglesias en el mundo. Por ejemplo, los heréticos crecen. Hay millones de herejes en congregaciones heréticas. Crecen, pero ese crecimiento no es según la cabeza, no es espiritual. Si vamos a número, el pueblo que se ahogó en el diluvio era más numeroso que el que se salvó. Entonces realmente el crecimiento el numérico no es garantía de un crecimiento espiritual. Pero dijimos que el crecimiento numérico es signo de salud. Así que las iglesias deben crecer en número. No es absolutamente normal, no puede ser normal que una iglesia no aumente en número. Como no es normal que su niño no crezca de año en año. A los muchachitos hay que cambiarles ropa, comprarles ropa nueva cada rato, ¿verdad? Luego la van dejando. No es normal si la ropa misma pueden usar por 5 años. Es un signo de anormalidad. Pero en este capítulo 6 estudiamos que la verdadera tarea del Espíritu Santo no es tanto aumentar el número, aunque es parte, sino profundizar en la palabra. Llegar a tener el concepto completo de lo que Dios quiere que hagamos. Nunca va a haber servidores, hermano, buenos servidores, si no hay obediencia. Pero no puede haber obediencia si no sabemos qué es lo que vamos a obedecer. Todavía hay algo más. No puede haber obediencia con el simple hecho de tener sabido todo lo que tenemos que hacer, sino que tiene que haber una fuerza que haga que eso que sabemos que debemos hacer, lo podamos hacer. ¿Me explico? Y esa es la tremenda diferencia entre la iglesia de Cristo y los salvos del pasado. Por ejemplo, tenemos a Israel que sale de Egipto, pueblo de Dios, salvo. Sin embargo, las leyes no las tenían en el corazón, las tenían en tablas de piedra. ¿Y qué pasó, hermano, con las tablas de piedra? Pues que las tablas de piedra tenían toda la voluntad de Dios, pero no la podían cumplir. Y ahí los tenemos transgrediendo la ley, ahí los tenemos sufriendo las consecuencias de transgredir la ley. Y yo quiero preguntarle a ustedes esta mañana, ¿quién antes de Cristo, quién cumplió la ley? Para que vea usted la imposibilidad de obedecer sin algo más. La justicia de los fariseos era una justicia no solo aparente, sino que era una justicia que no la podían realizar a cabalidad, aunque ellos quisieran, hermano. Por eso es que ninguno de los siervos de Dios, ni siquiera David,
ni Daniel, ni Abraham cumplieron la ley. O sea, y nadie se asuste de esto, porque la ley no era para cumplirla. ¿Sabe por qué? Porque las demandas de Dios eran muy altas. Entonces, ¿para qué era la ley? La ley era para probarle al hombre de que no puede alcanzar la justicia por su propia cuenta y dejarlo entonces desnudo para pedir auxilio. Ya me entiende, hermano. Cuando el Señor le probó por miles de años a Israel que no podía cumplir la ley, ¿qué les quedaba entonces? Clamar misericordia. O sea que la ley nunca perdona. La ley nunca da vida. La ley, como siempre se transgrede en alguna parte, mata. Los que viven bajo la ley están bajo un continuo acusamiento. El que está bajo la ley está perdido. Entonces viene la pregunta, ¿y cómo se salvaron los de antes de que Cristo viniera? Porque se salvaron, hermano. Nosotros vamos a tener el gusto y el privilegio de ver a Abraham, a Daniel, a Isaac en el reino. Ellos se salvaron. David se salvó. ¿Y cómo se van a salvar si no cumplieron la ley? Sencillamente se van a salvar porque desde Génesis 3:15, desde Abel, la salvación es por fe. ¿Fe en quién? ¿En la ley? No. Fe en el Cordero. ¿Qué Cordero? ¿El animalito? No, hermano, el animalito no. El animalito nada más es la figura del Cordero. Quiere decir, hermano, que desde Adán ya pensaban en Cristo. Y cuando hacían sacrificios durante toda la época de la ley, pensaban en Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de los corderos no quitaba el pecado. Por eso es que si Cristo no hubiera venido a morir, se condenan todos los del pasado, aunque hubieran hecho todos los sacrificios que hicieron de animalitos. Porque la sangre de los animalitos nada más cubrió el pecado. Lo dejó cubierto, como quien dice, a cuenta del cordero. Pero como el cordero no había venido, entonces vino el cordero y pagó. Y cuando pagó, entonces como que hubieran destapado todo eso que estaba cubierto y lo borran. ¿Me estoy explicando, hermano? De tal manera que la diferencia entre los de antes de la ley, los días de la ley, a nosotros que estamos ya fuera de la ley, en la gracia, la diferencia nada más estriba en este aspecto salvador, en que aquellos murieron esperando al Cordero. Y nosotros, si es que vamos a morir, moriremos no esperando al Cordero, sino sabiendo que ya vino a pagar el precio del rescate. Entonces tenemos que hacer un esquema. Fíjese bien que nadie jamás se ha salvado por obras ni por ley. Entonces aquí tenemos desde la fundación del mundo hasta la cruz, todo pecador, y todos eran pecadores, todos, sin excepción. ¿De acuerdo? Muy bien, pero todos estos pecadores o creían, aquí está el corderito en el altar, o creían en el cordero, ahí está el corderito, o creían en el cordero al hacer el sacrificio, fíjese, y esto miraba al Calvario, al Cordero de Dios. El que Juan dijo: "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". Entonces mire, la manera de salvarse era mediante el sacrificio, y con eso miraban al Cordero y se salvaban, y se salvaban. Por supuesto que todos los que no hicieron fe
en el Cordero que veían, y por ende al que vendría, se perdieron. No era ni la circuncisión, ni los ritos, ni las ceremonias, ni todo lo que hacían lo que los salvaba. Era la sangre del Cordero. ¿De cuál? De este. Representado en la sangre de los corderos. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, la tarea del Espíritu Santo ha sido hacer que haya fe en los que van a salvarse. Ahora, cuando ya vino Cristo y aquí los pecados entonces son cubiertos, o sea que estos no están perdonados en el sentido de borrados. Estaban ahí estaban los pecados, a espera de el Cordero de Dios que vendría a borrar los pecados. Entonces nosotros estamos ya de este lado. El que cree ya no en un sacrificio figurativo, sino cree directamente en el Cordero, ahora automáticamente sus pecados ya no son cubiertos, sino borrados. Aleluya. De tal manera que ellos ya los tienen borrados, porque Cristo vino. Por eso dice que se murieron saludando la promesa. Ellos sabían que bajaban al sepulcro. Abraham, por ejemplo, bajó al sepulcro sabiendo que vendría el Cordero de Dios. Y por eso fue que cuando Cristo vino a morir, aquí están guardados todos los justos guardados en el Hades o Sheol, Hades. Entonces, cuando Cristo vino y murió en la cruz, bajó ahí para notificarles: aquí vine ya pagué. Ya pagué. Entonces, qué felices ellos, porque entonces ahora se fueron con él al paraíso. Y ahí nos están esperando. Y dice en Hebreos que allá nos están esperando. Nos están esperando los espíritus de los justos, hechos perfectos por este sacrificio. De aquí para acá, ¿bien? Nos están esperando los primogénitos. Esta es la iglesia, los que ya se han muerto de la iglesia. Quiere decir que allá en el paraíso están los justos hechos perfectos y la congregación de los primogénitos. Esa es la iglesia, los muertos ya de la iglesia. Los salvos de todos los tiempos y los muertos de la iglesia, que ya están en el paraíso. La cita es Hebreos 12, 23. Usted sabe que a la iglesia se le llama iglesia de los primogénitos. Los primogénitos son los salvos de entre los salvos. Son los primeros hijos de los hogares israelitas en Egipto, que fueron salvados la noche de la Pascua de la muerte, y luego fueron salvados de Egipto. El resto de la familia solo fue salvada de Egipto, pero los primogénitos fueron salvados de la muerte y de Egipto. Doblemente salvos, salvos de entre los salvos, los diezmos de los diezmos. Qué tremendo. Bueno, ahora vamos a ver. Entonces, hermano, el Espíritu Santo ahora lo que está haciendo es imprimiendo la realidad, y esto es terrible, hermano, de que no hay salvación si no hay borramiento de pecados. No hay salvación. Entonces no hay salvación en ninguna religión.
Porque ninguna religión te borra los pecados, ni la religión evangélica. Como religión, la religión, los ritos de la iglesia evangélica no te borran los pecados. Digámoslo de otro modo, el hecho de que vayas todos los días a la iglesia evangélica no te borra los pecados. El que prediques en la iglesia evangélica no te borra los pecados. Judas predicó 3 años y medio y sus pecados no fueron borrados. ¿O no? El que seas líder de la iglesia evangélica no borra tus pecados. El que cantes en la iglesia evangélica no borra los pecados. Lo que borra los pecados es que tú hayas creído en el Cordero de Dios y seas nueva criatura. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces entendamos, hermano, que tiene que haber un crecimiento. Y ese crecimiento, el Espíritu Santo lo va a hacer poniendo, aquí viene la diferencia, en eso estábamos. Un detalle interesante. Toda esta época se caracterizó, esta época de cubrir pecados, se caracterizó por las tablas de la ley. El decálogo. Ahí está el decálogo. Decálogo. O sea, leyes afuera. Leyes afuera de nosotros. Por eso hay cobertura de pecado y no borramiento. Pero el Espíritu Santo tomó estas tablas de la ley, el espíritu de la ley, porque no metió las tablas, y las escribió ya de este lado, en el corazón. Entonces ya no están afuera. Esa es la pequeña diferencia entre los salvos de aquí para acá y los salvos de aquí para acá. Nunca jamás el Espíritu Santo moró en estos salvos. Los tocó, los ungió, los usó, los llevó, los trajo, etcétera, pero nunca moró. Pero ahora que los pecados, porque para morar se necesitaba no cobertura de pecado, sino borramiento de pecado. Por eso mismo, hermano, es que el Señor no les pudo dar el Espíritu Santo a los discípulos antes de ir a la cruz. Porque no tenían borramiento de pecado. Lo tenían cubierto. Ahí estaban cubiertos. Y cuando Él murió en la cruz, luego fue a buscar a los que los había dejado, a 11 que los había dejado cubiertos, pero no buscó al 12, porque ese no lo tenía cubierto. Y cuando los haya ya resucitado, entonces le sopla el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya estaban ahora sus pecados borrados. Aleluya. Y una figura que nos habla de esto, de el entronizamiento de la ley adentro del hombre, es la figura del arca, del pacto. ¿Qué ordenó Dios que se metiera dentro de la cajita del arca? Las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná del desierto. Ese es el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ordenó que dentro del hombre estuviera la Trinidad. Mire qué cosa. Aquí está el arca del pacto. Tablas de la ley. El maná, la vara que reverdeció de Aarón. Esas eran las 3 cosas que estaban adentro, no afuera, adentro. Este es el testimonio del Padre, la palabra. Este es el testimonio del Hijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Y este es el testimonio del ministerio poderoso
del Espíritu Santo. Y ahí tenemos que esto concuerda con San Juan 14:21 y San Juan 14:23, en donde dice: vendremos y haremos morada. Eso ya no es visitación, sino es morada. Aleluya. ¿Por qué? Porque ahora ya nosotros no estamos con los pecados cubiertos, sino borrados. Por si a alguien le queda duda, que le han borrado sus pecados. Ahora usted está, hermano, si está a cuentas con Dios, según Primera de Juan 1 y 2, capítulos 1 y 2. Si usted está de acuerdo al Señor, en el Señor, según San Juan, capítulos 1 y 2, entonces usted está como que nunca hubiera cometido pecado. Amén. O sea que nosotros fuimos lavados totalmente, pero como nos contaminamos, tenemos que ser lavados de los pies continuamente. O sea que eso es estar a cuentas, estar a cuentas, estar a cuentas, estar a cuentas. Y el que está a cuentas es como que no tuviera pecado, porque le son borrados. Dice que alguien soñó que llegó al cielo y le dijo: Señor, solo dime, ¿dónde pusiste mis pecados? Un hombre pecadorazo, de aquellos que había matado a saber cuántos, y llegó al cielo y lo primero que preguntó: ¿dónde pusiste mis pecados, Señor? ¿Qué maravilla hiciste? El Señor dice que le dijo: no me acuerdo dónde los puse. Porque así dice la Biblia, que no se acuerda más. El único no me acuerdo de Dios. Dice que le dijo: no me acuerdo. Así que pasa adelante, pues no me acuerdo dónde estamos. Gloria a Dios. Aleluya. Sabroso, ¿verdad? De tal modo, hermano, que entonces la diferencia grande es que en la nueva era de la gracia ya no te dicen a ti: cree por la fe en el Cordero que te va a cubrir los pecados, sino cree en el Cordero que ya pagó el precio y te los borra. Gloria sea su nombre. Vamos a ver entonces ahora, regresando un poquito en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 en adelante. Vamos a ver que la iglesia, cuando empieza a profundizar, no solamente a predicar la palabra, sino a profundizar en la palabra. Cuando la iglesia, repito, empieza a profundizarse en la palabra, empieza a tener dos clases de evidencias. Dos, según el capítulo 3 de Hechos. La primera evidencia que tiene es que, aún antes del 3, el 2, 47 o 46 y aún el 41. Y sobrevino temor a toda la congregación o a toda persona. Estoy leyendo el 2, 43, y muchas, oiga esto, y muchas maravillas y señales eran hechas. Ahora quiero que usted note, entonces la primera evidencia de una iglesia que está profundizándose en la palabra son las maravillas. Descarte, hermano, mire, descarte que una iglesia está con poder si no se ve el poder. Descarte que una iglesia que está perdiendo las señales esté en avivamiento, hermano. Una iglesia que no tiene las señales de las maravillas, los prodigios de Dios, hermano, si es iglesia de Cristo, está en anormalidad. Ahí pueden ser dos cosas: o está en anormalidad o no es iglesia de Cristo. Y en cualquiera de las dos circunstancias tiene que pasar algo. O sea que el termómetro de una iglesia son las señales y maravillas. No de que sea iglesia necesariamente de Cristo, porque puede ser iglesia de Cristo sin señales. Pero señal de que está viva, con poder, de que está profundizándose en la palabra. Es imposible creer, hermano, que en una iglesia de Cristo, que dijo el Señor que seguirían señales, no haya señales.
Es imposible. Esto no es asunto de que si quieren las señales las toman y si no las dejan. No, tiene que haber señales. Es exactamente como las señales de vida. Usted tiene una persona que está botada en el suelo y si está viva debe tener alguna señal de que está viva. Puede ser que esté con un desmayo o lo que sea, ¿verdad? Que esté inconsciente, pero tiene alguna señal de vida, hermano. Puede ser que le acerquen un espejo, no se nota que de otra manera le acercan un espejo y empaña el espejo. Bueno, tiene vida. ¿Por qué tiene vida? ¿Porque se mueve? No. Porque respira, porque sale aliento. Pero hágame favor, hermano, le ponen el espejo y le hacen todo y no tiene ninguna señal de vida. Pues no tiene vida. Hay gente que ha dicho, ¿por qué insisten tanto en las señales? ¿Por qué insisten en que deben haber dones en acción? ¿Por qué? Porque tiene que haber vida, hermano. Lo lógico es que si usted abre los ojos, pues que mire con esos ojos. Pero no va a tener los ojos bien abiertos, preciosos, pero no mira. Una persona me dijo una vez, está bien, me dijo, el Espíritu Santo hace eso, está bien, yo lo creo. Pero al fin y al cabo no es necesario para ser salvo. Así que no nos molesten con eso, yo soy salvo. ¿O no cree usted que soy salvo? Yo tengo vida y soy salvo. Bueno, yo le tuve que decir, pues sí. Posiblemente, si usted creyó en el Señor Jesucristo, es salvo. Pero yo conozco gente, le dije, yo conocí uno que le quitaron los 2 brazos y las 2 piernas y le faltaba un ojo. Tenía vida. Pero qué vida, ¿verdad? ¿Verdad? Qué vidita, ¿verdad? Entonces se puede tener una vida mutilada, hermano. Y pregonar, pero somos iglesia de Cristo, somos salvos, somos del Señor. Sí, hermano, pero con eso no estamos diciendo, nosotros no estamos hablando acá de ser o no ser hijos. ¿De qué clase de hijos somos? Usted se recuerda la parábola del pródigo, tenía 2 hijos. El uno era rebelde, el otro nunca salió de la casa. Los 2 eran hijos diferentes. Es como que usted tenga un hijo profesional, pero famoso, y otro que nunca quiso educarse y se quedó de nada, ¿no? De 7 oficios y 21 necesidades. Pero eso no quiere decir que no sea hijo. Es tan hijo suyo el profesional famoso como el de las 21 necesidades. ¿Verdad? Pero usted no le va a confiar lo mismo al hijo profesional, una tarea, que al de los 12 oficios. Usted tiene un hijo, hermano, que es mecánico, buen mecánico, y el otro es agricultor. Como es su hijo, llévele el carro al agricultor, que se lo arregle. ¿Verdad que no? Entonces, estamos estableciendo que el Espíritu Santo lo que va a hacer es que nos va a determinar la tarea, aunque no la misma tarea, pero que no podemos hacer lo mismo en una cosa que en otra cosa. Entonces nosotros vamos a vivir una vida en que la iglesia va a estar garantizada, navegando en la maravilla de Dios, en lo sobrenatural de Dios. O sea que lo sobrenatural de Dios es normal. Porque Dios, el primer efecto que va a dar es que la vida sobrenatural de Él se mete en la iglesia. Y entonces van a ver las cosas que Dios hace. Dios va a hablar, Dios va a comunicarse, Dios va a actuar, va a anticipar lo que sucede, como para... nos va a decir al oído, nos va a hablar como a Samuel, nos va a hablar como hablaba David, hermano. Eso es posible hoy. Es posible hablar horas con el Señor. Esa es la consecuencia de una iglesia que se profundice en la palabra. Lo estoy leyendo en el verso 41 del capítulo 3 de los Hechos, ¿verdad? 2:43. Y dice más, entonces dice en el verso 47 del capítulo 2, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
Ese es el estado eufórico de la iglesia normal, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Ese es el crecimiento otra vez. Se cae en el crecimiento. Ahora note usted que la ruta del crecimiento numérico es la abundancia espiritual. Las maravillas, los prodigios, los milagros. Puede estar una iglesia así vacía, hermano, así como la ve usted, está acá, vacía, que haya un milagro una noche y otro milagro grande, evidente, otra noche, después ya no alcanzan las sillas. Y puede ser más pequeño el local y que no haya señales. Usted va a tener que ir a carrear a la gente y traerla arrastrada, y la ponen así y se le sale. Lo voy a relatar brevemente. Nadie quería oír a los apóstoles. Eran unos locos que andaban diciendo ahí que Cristo había resucitado, y ninguno aparte de ellos lo había visto. Entonces dijeron, ¿quién les oye a esos locos? Pobres, enciérrenlos. Pero un día se paró Pedro y Juan con el cojo de la puerta de la Hermosa, que todos conocían, y entonces se llenó la plaza. Y así que se había llenado la plaza, dijeron Pedro y Juan, este que está aquí lo conocen. Ah, ¿cómo no? Dijo fulano, si ese ya es parte del templo, es parte de la puerta. Siempre estaba ahí pidiendo limón. ¿Lo conocen bien? Sí, cómo no. Pues este, miren ahora cómo camina, cómo anda. ¡Ah! ¡Caramba! ¿Y quién hizo eso? Jesús, el que ustedes mataron. ¿Y entonces dónde está? Está vivo. Porque en él, este que está aquí, está sano. Hermano, ahí aceptaban hasta los que no llegaban. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Usted se imagina a San Pablo con unos 5 minutos en la televisión haciendo un milagro? No al Puma con bombas, ¿eh? Nosotros no somos del Puma. Aleluya. Vergüenza me da que diga que es cristiano ese señor. Me puse triste cuando oí yo que dijo que era cristiano. Mejor dijera, soy pagano, y que se eche la bailada y que así se hace. Cristiano y bailando como las culebras. Es tremendo, hermano. Borren eso de las grabadoras. No va a hacer que las oiga el Puma y me haga espuma. Gloria a Dios. Las maravillas de Dios son de otra marca. Aleluya. Porque se puede llenar un gimnasio con carne, espíritu, llenó esa plaza, sin música. Porque la carne atrae carne y el espíritu atrae espíritu. Amén. Bueno, ese es el primer efecto, es muy, muy hermoso. Y si usted quiere hacer la obra de Dios, haga las obras de Dios. Es muy sencillo. Vaya usted y haga las obras de Dios. Y entonces la obra de Dios será hecha. Por eso dijo Cristo, yo tengo un mensaje más grande que el de Juan. Porque Juan solo fue voz. Pero yo, dijo Cristo, soy la voz y el poder. Porque ahora las obras que mi Padre me envió a hacer, esas hago. Pero hay mucha gente que quiere hacer la obra de Cristo con los brazos de Juan. O sea, que los brazos de Juan nunca hicieron nada. Nunca se posaron sobre los enfermos, nunca echaron fuera demonios, nunca dieron una orden de ese tipo. Solo fue la voz. Pero la obra, que no es solo voz, no se puede hacer con los brazos de Juan, sino con los brazos de Cristo. Aleluya. ¿Usted sabe de alguna vez Juan orando por enfermos? ¿Usted sabe de Juan echando fuera demonios?
¿Usted sabe de Juan haciendo esas señales de ese tipo? No. Porque él solo fue voz. Pero el mensaje del Evangelio no es solo voz. Por eso fue que Moisés, cuando iba a ir a Egipto, le dijo a Dios: yo no voy a ir solo con voz. Dame algo para que crean que tú me has aparecido. Y le dieron la vara. Entonces el Evangelio es voz y vara. Esa es la razón por qué Aarón, tipo del ministerio, le cuestionaron su ministerio. Tenía muchos errores, tenía muchas fallas, era humano. Entonces le cuestionaron su ministerio y dijeron: ¿por qué no hacemos votación? ¿Por qué no elegimos otro? Porque este Aarón no me gusta, y aquí y allá, y empezaron a murmurar de Aarón. Entonces le dijo Dios a Moisés: murmuran de Aarón, que yo lo escogí. Diles a los murmuradores que traigan sus varas y que traigan también la de Aarón. Y llevaron las varas secas como esta, mire, cada uno, varas secas. Y la de Aarón también era seca, no había diferencia. Y entonces dijo Dios que pusieran las varas ahí en la noche y que le pusieran el nombre de cada uno. Y Dios iba a hacer un milagro en la vara seca del que él elegía como ministro. Y todos llegaron otro día temprano a recoger su vara, y todos recogieron su vara más seca todavía que como la entregaron. Y la vara de Aarón estaba verde, con flores y con frutos. Él entregó una vara y le entregaron una maceta. ¿Qué dijo Dios ahí? Lo que yo toco para ministerio reverdece, da fruto. Y si no da fruto, no lo he llamado. Así que, hermano, si la vara no reverdece, retírate. Si la vara no da hojas, flores y frutos, retírate, porque no te han llamado. Y la iglesia va a estar más seca que tu vara. Pero si la vara reverdece, esa es la evidencia. Reverdece. Es la normalidad. ¿De qué se asusta la gente, hermano, de que Dios se comunique con lo que se está comunicando ahora? ¿De qué se asustan? Le contaba yo ayer a los hermanos que el Señor nos dio dos comunicaciones iguales. Primero, la primera parte nos la reveló por vías sobrenaturales, absolutamente sobrenaturales. Vamos a escribir un libro de eso, hermano. Y la segunda parte que nos dio el Señor por visitaciones sobrenaturales fue exactamente igual a la primera parte. Pero mire la copia. Y entonces yo le dije: Señor, ¿por qué nos repetiste lo que ya nos habías dicho? Y el Señor me dio Génesis 41, 32. Y me contestó inmediatamente. Me dijo que lo que ahí lee usted es algo fabuloso, hermano. Por eso lo vuelvo a repetir esta mañana. Y entonces el Señor se comunica por vías sobrenaturales. Y lo que dice ahí esa es la cita, ¿verdad? ¿No quiere leerla aquí, hermano? Oiga lo que me contestó el Señor inmediatamente. No a las 2 horas, inmediatamente. Dice: y en cuanto a suceder el sueño a Faraón 2 veces, fue porque es cosa establecida de parte de Dios, y Dios se apresura a hacerla. Cuando es repetido, cuando hay una repetición de Dios, es confirmación de Dios para que la cosa sea efectiva. Muy bien, entonces el Señor está diciendo, hermano, la voz es un mensaje del Evangelio. La vara es un segundo mensaje. Son dos, para que sea confirmado, para que sea efectivo. En 1 Corintios 1, encuentra usted la necesidad de la confirmación. Y dice en el 1, me parece que es 5, dice desde el 4, 1:4, usted note ahí que hay una edición primera. Dice: gracias doy a Dios,
siempre por vosotros, por la gracia de Dios, que os fue dada en Cristo Jesús. Esa es la primera edición. Esa es la Pascua. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Jesucristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Cómo es la confirmación? Está Cristo salvando, pero ¿cómo es la confirmación? Versos 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Ya se fijó? Quiere decir que está la Pascua, Cristo salvando. Y luego viene la confirmación, que nada falte en dones. Eso confirma el mensaje de Jesucristo. Nunca lo sustituye, hermano. Yo quiero ser claro en eso. Alguien me dijo una vez: hermanos, ustedes están sustituyendo la palabra, que es la única que tenemos, de que debemos tener y predicar, por la creencia en señales y en maravillas y milagros. Entonces yo le tuve que decir: no, de ninguna manera, no estamos sustituyendo a la palabra, porque las señales, dice, seguirán a la palabra. ¿Me entiende? Pero si eso no es suficiente, oiga esto. Yo le contesté lo siguiente: ¿usted cree que Cristo dijo toda verdad? ¿Usted cree que la palabra de Cristo fue completa? Sí, me dijo. ¿Y por qué él hizo señales? ¿Sería que no confiaba en su palabra? ¿Sería que su palabra era incompleta? Si Cristo trajo señales para confirmar su palabra, ¿quiénes somos nosotros para andar solo con la voz? Amén. Yo le aseguro, hermano, con toda la sinceridad de mi corazón y con todo el respeto, le aseguro que si Moisés no lleva la vara a Egipto, todavía estuviera discutiendo con Faraón. ¿O no lo cree? Todavía estuviera discutiendo con Faraón. Pero cuando no le oía la voz de Dios, era la voz de Dios, le dijo: ¿no la oyes? Sacó la vara. Más rápido que inmediatamente salió el pueblo de Israel. Y al diablo no le vamos a llegar solo con palabras. Su excelencia, señor don Diablo, ¿quiere usted soltar a fulano? No. Vamos a llegar: bueno, en el nombre de Jesucristo lo vas a dejar. Aleluya. Lo vas a soltar. Y lo suelta, hermano. Gloria a Dios. La otra señal, el otro efecto, y con eso termino, de la iglesia que profundiza en la palabra, es la persecución. Eso sí no le pareció mucho, ¿verdad? Dijo: ay, tan bonito que iba el mensaje. Pero lea usted en los Hechos, en Hechos 3 y en lo demás, usted lee que, vamos a ver, inmediatamente se vino la persecución. El cojo de la hermosa fue sanado y los apóstoles fueron aplaudidos, ¿verdad? No, fueron a parar a la cárcel, al concilio, fueron azotados. Usted lo lee en el capítulo 4, dice 4:2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, que era ya tarde, etcétera, etcétera. Los apalearon, los golpearon. Eso quiere decir, hermano, que la segunda consecuencia del poder, o mejor dicho, la segunda consecuencia de la efectividad de la profundización en la palabra que el Espíritu nos hace, es que nos van a perseguir, se van a oponer, y los primeros enemigos van a ser los de nuestra casa. Entonces vamos a llegar a extremos
en que los seres más queridos van a ser los que más nos van a dañar. Y vamos a tener que llegar a sacrificar tantas cosas como sea necesario para mantener la profundización en la palabra. Si usted no quiere problemas como cristiano, no profundice en la palabra y se queda un cristiano mediocre, un cristiano que todo el mundo le va a aplaudir, va a quedar bien con todos menos con Dios. Pero si usted quiere profundizar en la palabra, va a quedar bien con Dios. Dios le va a gratificar, Dios le va a recompensar, pero va a quedar mal con todos. Y los religiosos van a ser los más enojados. Porque ya está escrito que el altar que no arde trata de matar, el que está en ese altar trata de matar al otro del altar que arde. Desde el Génesis. Por eso Caín mató a Abel. No fue por otra cosa, sino porque miraba que el altar de Abel ardía. La presencia de Dios se hacía real en el altar. Y se enojó. Y Dios todavía le dijo a Caín: ¿y por qué te enojas si puedes hacer lo mismo que hace tu hermano? Pero se enojó. Yo quiero hacer mi culto a mi manera, como yo quiero, no como Dios dice, como yo quiero. Debe arder mi altar también. Como que Abel tenía la culpa. Y lo mató. Por eso, cualquier movimiento de unidad con altares diferentes es para muerte. Repito, cualquier movimiento que parezca espiritual o lo que sea, que quiere fundir dos altares diferentes, el frío con el ardiente, es para muerte. Porque el Señor manda que se separe lo santo de lo profano. Amén. Dice amén. Vamos a dejar hasta ahí porque se nos agotó el tiempo. Y vamos a